Creo que ya somos un grupo. Oh, hay una otra persona que quiere presentarse. Amaya. Amaya. Sí, soy Amaya, soy hermana, hija de la Cruz y bueno, estoy en Boulogne, en Buenos Aires, Argentina, Muy aunque soy bien, de España. gracias. ¿Y qué Perdón, repite la congregación. Hijas de la Cruz. Hija de la Cruz. Muy bien, bienvenida. Bien, Pablo, tenemos otra presentación, después vamos a empezar. No sé qué pasa aquí. Pablo. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días para algunos por lo que escucho y buenas tardes para otros. Bueno, yo soy Pablo y soy el coordinador del equipo de comunicación de las Hijas de Jesús de la provincia España-Italia. Ay, qué bien. Pablo, creo que te conozco por otras personas, creo. María Luisa Versosa. María Luisa Berzosa, sí, es miembro del equipo y conocida internacionalmente. Claro, porque María Luisa, sí. ella estuvo en Roma, entonces colaboramos mucho también en la WISG y creo que he visto tu foto. Entonces, bienvenido, me da mucho gusto. Muchas gracias, igualmente. Bien, la última presentación es la hermana Conchi, que ya está fuera de la línea, creo, no sé. Bueno, los demás se puede presentar después, creo que podemos empezar. Yo quiero dar la bienvenida a todas y a todos, muy bien que tenemos también hombres, y una especial bienvenida a la hermana Xisquia Valladares de España. Bienvenida, hermana. Gracias, muchas gracias. Yo soy Patricia Morgante, la encargada de la comunicación de la WISG. La WISG es la Unión Internacional de las Superioras Generales. Creo que todo el mundo nos conoce, entonces no voy a decir mucho más de nosotras. Y esto es el último webinar de esta serie del 2017, entonces ya estamos empezando a planear el año próximo. Y hoy vamos a hablar de comunicar la misión hoy en redes sociales, aplicaciones prácticas. Tenemos una persona que conoce muy bien lo social y no solamente lo utiliza, sino reflexiona sobre la presencia religiosa en los social networks. Y esto me parece muy importante. Algunas sugerencias técnicas para por default, todos los participantes tienen el micrófono apagado. Entonces, como han hecho ahora, cuando quieren, después que vamos a tener un rato de preguntas y respuestas pueden pinchar sobre la manita y ya yo le voy a dar la palabra. Otra posibilidad es en la sección chat, pueden escribir, hacer comentarios y yo voy a leer las preguntas y después la vamos a leer a la hermana. Y para que todos lo sepan, nosotros grabamos todo el webinar, entonces que para mí es importante que cuando pregunten saben que estamos grabando todo el webinar para ponerlo después en el canal de YouTube de la WISG. Como pueden ver, hemos elegido este tema, comunicar la misión. Es un poco el lema que estamos utilizando en la WISG para todos los eventos de formación que tienen que ver con la comunicación, cómo comunicamos la misión. Pero este año en particular, el Papa Francisco nos ayuda mucho con este tema especial, que son las noticias falsas, fake news y periodismo de paz. La cita del Evangelio muy importante, la verdad os hará libres. Y este tema es el tema elegido por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2018. En enero vamos a tener el mensaje que el Papa siempre escribe para este tema y esa jornada. Y como le decía, esto es el último webinar, hemos tenido otros en varios idiomas y vamos planeando para el próximo año, siempre con este lema de comunicar la misión. Y ahora una pequeña presentación de nuestra speaker, oradora, que con mucho gusto la hemos enviado y
con mucha facilidad aceptado nuestra invitación y esto de verdad lo agradezco mucho y esto ha pasado a través de una conexión con la CONFER, que es la Conferencia de los Religiosos y Religiosas de España. Entonces esto me parece también muy importante. La hermana Xisquia es una doctora en comunicación y cofundadora de eMisión. Creo que lo conoce la gente no solamente en España, sino en América Latina y otros lugares porque es un proyecto muy, muy interesante. Quiero decir algo un poco más de la hermana. Xisquia es una religiosa de la pureza de María, cofundadora de eMisión, y es filóloga y periodista, doctora en comunicación. El tema de su tesis doctoral, a través de la cual yo lo he conocido en realidad porque es el libro, Análisis de la comunicación de las instituciones católicas en Twitter. Actualmente trabaja como directora de comunicación del Centro Universitario CESAC, perteneciente a su congregación, adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, donde organizan de verdad cursos, ¿verdad? Xisquia lo puede decir después, cursos para las personas que trabajan en la comunicación en la iglesia. Y es autora de 2 libros, A rezar y dormir, 99 tweets para la esperanza y el futuro, y buenas prácticas para evangelizar en Twitter. Pero, gracias a Dios, va a salir otro sobre Facebook en marzo de 2018 y ya puedo decir que lo vamos un poco a presentar y a utilizar en un taller que espero Xisquia pueda hacer en Roma en abril. Entonces ya pueden pensar a lo mejor si quieren viajar o venir, le vamos a dar más detalles. Bueno, quiero mostrarle un poco, aunque después si Xisquia puede decir algo, esto es la página web del proyecto eMisión, perdón, yo siempre lo pronuncio según la iPad. Y es un proyecto de verdad muy interesante y cada año organiza un congreso para formar las y los comunicadores en la vida religiosa, en la vida de la iglesia. Y estos son los libros. Perdón la calidad de las fotos un poco fea. Y esperamos el tercero. Bueno, antes de dejar la palabra a Xisquia, siempre empezamos nuestro webinar con un momento de oración y un momento de silencio. La Iglesia no está llamada solamente a usar los medios de comunicación para difundir el Evangelio, sino, sobre todo hoy, más que nunca, a integrar el mensaje de salvación en la nueva cultura que estos poderosos medios crean y amplifican. La Iglesia advierte que el uso de las técnicas y tecnologías de comunicación contemporáneas forman parte de su propia misión en el tercer milenio. Les voy a dejar unos minutos para que cada una puede leer este decálogo que siempre he tomado de la página web de eMisión.
Evangelizar exige abrirse al diálogo con una actitud humilde a todos, no solo a aquellos que acogen la fe de buen grado, también a quienes la desconocen o están más alejados. Bien. Muchas gracias por este momento de oración. Y ahora vamos a dejar la palabra a la hermana para que pueda también compartir su pantalla y compartir con nosotros su reflexión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, y gracias a todos los que están presentes en este webinar. Me hace muchísima ilusión poder compartir este rato con todos ustedes. Quería explicar un poquito antes de empezar mi origen y misión. Yo soy religiosa de la Pureza de María, gracias a que mi congregación me ha permitido pues, participar en esta creación de misión junto con el padre Daniel Pajuelo, que es un sacerdote marianista. Esto ya hace 5 años que estamos en esto, ¿no? Y bueno, cuando en aquel entonces no existía la Secretaría de Comunicación, sino que lo que existía era el dicasterio, las comunicaciones sociales. Monseñor Cheli nos invitó a que le presentáramos qué era misión y apenas teníamos 4 meses de haber empezado. Y bueno, recuerdo esto con cariño porque nunca olvidaremos las palabras de lo que él nos dijo. Dijo: tenéis que ser el rostro misericordioso de la Iglesia para el mundo de hoy. Y bueno, esto es lo que estamos intentando a través de misión, facilitar una comunicación con el mundo, atendiendo a los de dentro para formar, para darles formación, y a los de fuera en el sentido de intentar presentar un mensaje de la Iglesia y de Jesús pues atractivo, con un lenguaje propio de las redes sociales, que hoy veremos un poquito, y intentando ser puentes, intentando ser el rostro misericordioso, que curiosamente después de esto vino el Papa Francisco a invitarnos a lo mismo. Cuando Monseñor Cheli nos lo dijo, todavía no estaba el Papa Francisco siendo Papa, sino que era todavía Benedicto XVI. Bueno, todo lo que quieran conocer de misión lo tienen en nuestra página web, imision.org. Tenemos un canal de YouTube que también se llama Misión, en el que hay bastante material de todos los congresos y las jornadas de formación que hemos ido haciendo, y están todos invitados a conocernos, a participar, y si quieren preguntar algo luego en el turno de preguntas sobre misión, pues también agradecida de que se interesen por ello, ¿no? Bueno, he querido comenzar esta primera parte. Creo que vamos a hacer unos 20 minutos primero de aspectos más teóricos generales, pero intentando aterrizar también en cuestiones prácticas generales. Luego haremos un descanso para preguntas y luego otros 20 minutos ya más prácticos concretamente sobre Twitter, sobre la plataforma Twitter, que será 100% práctico. Si ustedes consideran que hablo muy rápido, porque sé que hay personas de otros idiomas, por favor avisen y intentaré ir un poquito más despacio, porque yo no me doy cuenta y empiezo a hablar demasiado rápido. Bien, la finalidad, el para qué hacemos esto, por qué invertimos tiempo, por qué estamos hoy reunidos nosotros aquí, creo que es algo fundamental que tiene que quedar muy claro, ¿no? Y es el que Jesús nos dijo: id y anunciad a todas las gentes. Y ese a todas las gentes hoy lo tenemos más fácil que nunca, porque a través de las redes sociales podemos traspasar fronteras, podemos ir mucho más allá. Pensemos que hace un tiempo hacía falta tener dinero para poder montar una emisora de radio, para poder montar una rotativa para un periódico o una antena de televisión. Hoy cualquiera puede alzar la voz y volverse un influencer y volverse una persona con criterio que crea opinión y que transmite y contagia un mensaje y unos valores sobre todo. Entonces,
lo tenemos más fácil que nunca. Y sin embargo, creo que es la primera vez en la historia de la Iglesia en que menos o más lentos hemos sido a la hora de aprovechar este lugar que es el continente digital. Y no digo herramientas, sino que digo lugar del continente digital, porque Benedicto XVI así lo nombró, ¿no? Y bueno, las instituciones católicas en general están subiéndose a las redes sociales, están empezando, pero necesitamos un empuje y sobre todo poder combinar lo que es nuestra espiritualidad con lo que es la técnica que supone todo este nuevo lenguaje digital. Pero quería empezar así porque creo que no podemos perder de vista nuestro objetivo final, que siempre es evangelizar. Puede haber otros objetivos, como darnos a conocer, ser más visibles, cuidar nuestra institución, pero ninguno de todos esos valdría nada si no tuviéramos claro que el objetivo final último tiene que ser el de evangelizar. Bueno, entonces, teniendo claro esto, me gustaría que tuviéramos claro también a quién vamos a evangelizar, cómo son, qué perfil tienen. A qué se dedican, qué lenguaje utilizan, cómo hablan, ¿no? Porque esto es muy importante. Es como si yo me voy a evangelizar a Corea del Sur, a Sudán del Sur, o a Corea del Norte, o al Japón, y no sé japonés, y no sé hablar ese idioma. En la película de La Misión se nota en el pasaje del oboe, donde está el misionero tocando, que se inicia una evangelización a través de la música. A veces hoy en lo digital tenemos que empezar a través de otro tipo de lenguajes, como el de la música, que no son los habituales, ¿no? Bien, pues sabemos que sociológicamente ha habido varias generaciones, ¿no? A lo largo de estos últimos años, pero que las generaciones con sus características van cambiando a medida que van cambiando cada vez más rápido a medida que se avanzan los años, ¿no? De manera que la primera generación, que se conoce como nativos digitales, que son las personas que ya son usuarios habituales de la red, son la generación Y, conocida también como los millennials. Los millennials más o menos en el año 2013 tenían entre 3 y 33 años. Hoy los millennials son los que ya tienen los puestos de trabajo más los activos, son los que ya están trabajando muchos de ellos en nuestras instituciones, y nuestros alumnos, las que tenemos colegios, ya no son millennials, sino que estamos hablando ya de los centennials, que es la generación Z o la primera generación que es 100% nativa digital. Y esto es importante conocerlo porque en los medios de comunicación, si no definimos el perfil, si no conocemos la audiencia, difícilmente vamos a conectar con esa audiencia. Y una de las características más importantes que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear los contenidos es justamente ese lenguaje, el lenguaje propio de los nativos digitales, para poder conectar con ellos mejor. Si no, estaremos hablando como en realidades paralelas, ¿no? Un idioma distinto que no les afecta y no les llega por dentro. Entonces, algunas de las características propias del lenguaje digital tienen que ver con el pensamiento digital, ¿no? Pensamiento y lenguaje están muy conectados y están muy relacionados. Entonces, bueno, ellos ya sabemos que tienen un pensamiento más paralelo y no tanto cronológico, por lo que a la hora de nosotros plantear nuestros contenidos, esto también tendríamos que tenerlo en cuenta. Son más rápidos, hablan y piden más velocidad y más agilidad. Yo siempre pongo el ejemplo de las películas. Las películas de antes eran muy lentas y, sin embargo, la gente mayor no es capaz de seguir bien las películas de hoy, que son mucho más rápidas en su trama, ¿no? En el lenguaje, en el pensamiento digital, también ellos son mucho más rápidos y mucho más ágiles. También son multitarea y multimedia. Y podemos criticar el tema de la multitarea, pero la realidad es que son multitarea. Es verdad que el cerebro se cansa más con la multitarea, pero
es muy difícil convencerles a ellos de hacer las cosas de otro modo. Pero lo multimedia es muy importante, porque si nosotros vamos a dedicarnos solo al texto, al discurso, difícilmente vamos a poder conectar con ellos. Necesitamos ser multimedia también en nuestro lenguaje. También son más icónicos en relación con el multimedia. Los icónicos pues necesitan la imagen, necesitan el vídeo, y eso les entra por los ojos, les entra por los oídos, y para ellos están en su medio. O sea, es una forma de comunicar mucho más gráfica. Luego, interactivos. Si pretendemos que solamente nos escuchen, pues va a ser difícil retenerles. Necesitamos crear preguntas, dejarles espacio para que intervengan, y de manera que haya un feedback y haya una conversación y haya un diálogo. Y por último, les gusta más lo colectivo que lo individual. Trabajan muy bien en lo colectivo, a diferencia de más las personas analógicas prefieren más lo individual. Y esto es una ventaja. En las clases que damos, los que nos dedicamos a la educación, lo vemos muy claro, pero también en el tema de crear eventos participativos, en el de proponer actividades de manera que ellos puedan opinar y participar en la organización y en la creación de la idea de las actividades y de los eventos. Me gustaría que estas características del pensamiento digital las tradujéramos al lenguaje digital y pensáramos que a la hora de crear nuestros contenidos tenemos que tenerlas muy presentes. De hecho, ya veremos más adelante que un tweet, por ejemplo, con una foto se retuitea 3 veces más rápido y 3 veces más que un tweet que no contiene foto, por decir solo un ejemplo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que estar hablando de estas cosas y por qué está pasando que hoy nos encontremos, ¿no? Y por qué estamos preocupados por la comunicación digital? Primero de todo, yo creo que es muy importante caer en la cuenta de que el objeto más usado hoy en el mundo es el teléfono inteligente, el celular, el teléfono, esto. Aquí tenemos casi todo y aquí controlamos, entre comillas, también casi todo, ¿no? El 66% de la población mundial tiene un teléfono inteligente. El 66% es muchísimas personas, porque somos 7.400 millones de personas en el mundo y un 66% es más de 4.000. Eso, 4.000 millones, eso es muchísima gente. Y esto ha hecho que cambien muchas cosas. Hay un informe, el informe McKinsey, que habla de las 10 tecnologías disruptivas del futuro que ya está formándose hoy. Habla de los coches autónomos, habla de las impresoras 3D, habla de, yo qué sé, de la robótica, de la domótica y cosas que realmente ya existen en el mercado, pero a niveles muy bajos, simplemente para personas con mucho dinero, pero que el informe McKinsey dice que dentro de unos 10 años esto se va a generalizar y se va a ir implantando en casi todas las culturas, como ha ido pasando con las redes sociales y como ha ido pasando con el teléfono inteligente, etcétera, ¿no? Bien, esto no es una casualidad, porque el mundo ha cambiado y sigue cambiando y está cambiando. Pero podemos pensar que todo eso de las 10 tecnologías disruptivas es algo muy lejano a nuestra realidad, sobre todo si estamos en realidades más pobres o en sitios geográficos menos pudientes, ¿no? Sin embargo, seguro que estemos donde estemos, seguro que ya somos conscientes de que ha cambiado la forma de conocernos. Nos conocemos la mayoría de las personas, yo por lo menos creo que el 90% de los cursos y de las conferencias que doy son a través de contactos de redes sociales. De hecho, hay redes sociales ya dedicadas a crear parejas y mucha gente se está juntando o casando, dependiendo, porque se han conocido en alguna red social y específicamente en Tinder, por ejemplo, ¿no?
ha cambiado ya también nuestra forma de comprar. Creo que todo el mundo compra ya en Amazon, todo el mundo compra en eBay, todo el mundo hace transacciones a través de PayPal, a través de la banca online. También ha cambiado la forma de conducir y la forma de llegar a los sitios. Casi todo el mundo utiliza el GPS, todo el mundo utiliza el Waze o el mapa o el Google Map, cualquiera de estas aplicaciones para llevarnos a lugares donde no hemos ido nunca, ¿no? Y es muy fácil ahora llegar porque nos orientan. También ha cambiado la forma de comunicarnos, o sea, podemos hablar por teléfono a través del WhatsApp, a través del Telegram, del Viber, del Line y de muchos otros sitios. Muchas otras aplicaciones del teléfono, fíjense que como todo eso que estoy nombrando, lo tenemos en el teléfono. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el mundo está cambiando, porque el mundo ha cambiado, pero también ha cambiado lo que consideramos el valor de las cosas. Ya el sacrificio no es un valor para mucha gente. Nosotros lo seguimos considerando un valor y seguirá siendo así, pero para mucha gente lo que es valor depende de cómo se le ha comunicado. En los anuncios publicitarios podemos ver cómo la gente elige el valor, qué es lo que elige y según qué criterios se elige, cómo la gente se provee de esos valores y cómo suelen comunicarse los valores. Y mi gran pregunta es que, tal como se comunican los valores en publicidad, no tiene mucho que ver cómo publicamos nosotros y comunicamos los valores evangélicos en los que nosotros creemos. Y quizás es una de las razones por las que el mercado nos está comiendo la audiencia. Nosotros estamos perdiendo audiencias, por lo menos en España. Es triste, pero hay cada vez menos gente en las misas, hay cada vez menos gente en las catequesis y estamos claramente perdiendo audiencias cuando hay otras marcas, al final de cuentas somos una marca también, hay otras marcas que están ganando esas audiencias. Lo digital ha llegado para quedarse. Puede gustarnos, puede no gustarnos, podemos tener una valoración X o Y sobre lo digital, pero lo digital ha llegado para quedarse y es irreversible. Como decía, la población mundial son 4.000 y pico, 400 millones. Internet, usuarios de Internet son 4.200 y pico mil millones y usuarios activos de redes sociales son 3.200 millones de personas. Esas cifras, vistas en gráficos, son alarmantes si lo consideramos como algo malo, pero son bastante claras, en todo caso, para saber que lo digital ha llegado para quedarse. Y creo que nosotros tenemos una oportunidad, un reto para poder utilizarlo, para poder aprovechar esta herramienta tan potente como es las redes sociales, ¿no? La Iglesia se ha dado cuenta de todo esto y la Iglesia por eso nos llama y nos invita a que nosotros también participemos de esta realidad del continente digital. Primero, por ejemplo, he de decir que desde Juan 23, cuando inauguró el Concilio Vaticano II, ya hace alusión al tema de la informática y de tal. Y me pueden decir, bueno, es que no existía Internet. Es cierto, no existía Internet comercializado, pero sí existían los indicios. Y con Pablo VI también ya se habla del tema de la informática. Es verdad que el Internet como tal a los hogares llega a partir del año 90-95, más o menos, pero recuerden que los orígenes de Internet están desde los años 50, 60 en el ámbito militar y que ARPANET se fue derivando luego en diferentes empresas que hasta lo que hoy conocemos como Internet. Y la Iglesia, que es lo interesante para mí y lo grandioso, desde el primer momento está hablando de estos temas y está diciéndonos cosas muy interesantes. Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, fíjense, en el año 75, ya nos dice que la Iglesia se sentiría culpable si no usáramos estos poderosos medios. Culpable. Y, sin embargo, hemos hecho caso omiso muchas veces
a esta frase de Pablo VI. Luego Juan Pablo II en Redemptoris Missio nos dice que Internet es el primer aerópago del tiempo moderno. Y el aerópago, si recordamos lo que era un lugar de encuentro entre distintas culturas, distintas personas, y es el lugar donde Pablo intenta predicar el evangelio y es rechazado. El decir Internet, el primer aerópago, es como el lugar donde nosotros estamos llamados para atraer a los que no creen, a los que no piensan como nosotros, ¿no? No solamente a los alejados, no solamente a los que ya tenemos dentro de nuestras comunidades, sino también a aquellos que nos rechazan. Y de esto yo creo que los que estamos en Twitter tenemos bastante experiencia. Luego, el Papa Francisco, en el año 2014, dice que abrir las puertas de la Iglesia significa abrirlas también al mundo digital. Y recuerden que el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium nos invita a una iglesia en salida, una iglesia abierta, una iglesia de campaña y no como si fuera un hospital donde vengan los heridos. Y prefiero una iglesia accidentada y herida que no una iglesia cerrada. Eso es muy fuerte porque luego en el año 2014 lo está diciendo muy claro. Abrir la iglesia, las puertas, también es abrirlas al mundo digital, tanto para que la gente entre en cualquier condición de vida, como para el que el evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos. A mí me parece preciosa esta frase y esta reflexión, creo que nos implica bastante. No es cualquier cosa lo que está diciendo el Papa Francisco en esta carta de la 48 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Luego ya en las 50 jornadas, 2 años después, dice que no basta pasar por las calles digitales. Es decir, que no basta estar simplemente conectados, que es necesario que también haya un verdadero encuentro. Bueno, yo creo que aquí es muy importante la responsabilidad y el compromiso nuestro como vida religiosa, como personas de iglesia, ante Dios y ante la iglesia, de nuestra labor dentro de este continente digital. Ahí yo me he encontrado con personas heridas, con verdaderas periferias existenciales y de todo tipo. Y he visto milagros, sinceramente, lo digo desde la experiencia, he visto verdaderos milagros. Tanto que cuando me canso y pienso abandonar redes sociales, me acuerdo de esto y digo, no es un hobby mío, es una llamada y es un compromiso, un reto, que no solamente viene de la iglesia, sino que desde el mismo mensaje de la misión de Cristo, ¿no? De ir y anunciar a todas las gentes. Yo saco de toda esta parte 4 conclusiones. Primero, que es importantísimo que nosotros podamos humanizar o evangelizar lo que son las redes sociales. Segundo, que la vida religiosa tiene mucho que aportar, no solo en lo offline, sino también en lo online. Y a mí la gente me lo pide y me dice, dígale a sus hermanas que vengan y que estén también, que nos acompañen también aquí. De hecho, hay mucha gente que recuerda sus años jóvenes cuando ven simplemente la foto de nuestro perfil en Twitter o en Facebook, ¿no? Luego, tercero, que la misión que nos encarga Jesús y la misión que nos encarga las iglesias nos empuja inevitablemente también al continente digital. Creo que ha quedado bastante claro esto. Y por último, que la comunicación hoy es un arma de doble filo. Igual que nosotros estamos pensando en la comunicación como medio, como lugar de evangelización, hay partidos políticos, grupos, personas que también la piensan para inculcar sus antivalores para nosotros, que son sus valores, e incluso para hacernos daños a nosotros mismos. No podemos estar tan confiados pensando que como no estoy, no me voy a ver perjudicado por este tema de la comunicación digital. Podemos descubrir que estamos metidos en un buen lío, en un buen problema, y nosotros no tener ningún modo de poder defendernos porque somos los grandes ausentes. Entonces, no solamente
pensar en el sentido positivo, sino también en el sentido de que tenemos que proteger y defender nuestra marca, que es nuestra congregación, nuestra parroquia, nuestra diócesis, ¿verdad? Bueno, el cómo es lo que voy a desarrollar más en la segunda parte, de manera muy práctica y muy concreta en Twitter, pero quiero dar unas líneas generales sobre el cómo a través de modo general, ¿no? Entonces, yo creo que hay unos pasos básicos que son importantes en el cómo y que a lo mejor ya los tenemos en nuestras congregaciones religiosas o a lo mejor estamos empezando en ello, ¿no? El primero es crear un equipo de comunicación de la diócesis, de la congregación, del colegio, de la obra, de la institución que nosotros estemos siendo representados, ¿no? Representantes. Definir quiénes van a ser esos miembros del equipo de comunicación basándonos en un perfil que hemos predefinido previamente, porque no es el que más sabe de informática, no es el que mejor se le da a hacer fotos o vídeos, sino que tienen que ser personas identificadas completamente con nuestra institución, que tengan nuestros valores y que le guste la comunicación, sobre todo la comunicación digital, porque al que le gusta va a aprender. Mientras que a veces yo me he encontrado en colegios o en lugares donde encargan al informático porque es el que más sabe, y no, el que más sabe no es el que más se identifica con nosotros, ni es el que más tiene ganas de aprender, porque además se cree que ya lo sabe. Y este tema del social media es nuevo, muy nuevo. Muchos informáticos no lo han estudiado, no lo conocen y además tampoco les interesa, ¿no? Entonces, bueno, definir previamente el perfil de esas personas que van a formar parte del equipo de comunicación y definir las funciones dentro del equipo. Tiene que haber una persona que coordine el equipo, pero luego tiene que haber alguien que sepa de fotografía y de vídeos, alguien que sepa de redacción periodística, alguien que sepa de gestión de redes sociales, lo que se llama el community manager, ¿no? Y todo eso pues, tienen que ser personas que se van a formar y seguir formando continuamente y que además se comprometen con la institución, ¿no? Segundo paso básico creo que es crear una estrategia, un social media plan, que no es lo mismo que el plan de crisis. El plan de crisis sirve para defendernos cuando nos viene un ataque o un problema, pero el social media sirve para lo contrario, para evitar que venga, para gestionar de manera consciente, ordenada y bien estructurada la comunicación digital de la institución. Ese social media plan es un trabajo largo que hay que hacer, que es adecuado a cada institución, pero que tenemos que conocer qué es lo que tiene que contener, ¿no? En el social media tenemos que pensar el para qué quiero estar ahí, ¿no? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué finalidades tengo? ¿En qué plataformas quiero estar? Porque es imposible estar en todas. No se crean que las únicas redes sociales son las que conocemos. Hay muchísimas más. Y luego, de las que conocemos, no tenemos por qué estar en todas, ¿no? ¿A quién me quiero dirigir? ¿Me quiero dirigir a los alejados de la iglesia? ¿Me quiero dirigir a los que no creen y nos critican? ¿Me quiero dirigir a los que ya están con nosotros? ¿Me quiero dirigir a los que son miembros de nuestra propia comunidad? Hay que definirlo, porque cuando no lo definimos, estamos intentando lanzar flechas para apuntar en la diana, pero no hay diana. Entonces, no vamos a conseguir nunca atinar. Luego, todo eso hay que ponerlo por escrito y todo eso hay que medirlo. Medir cuánto nos estamos acercando a nuestros objetivos para poder redefinir la dirección que nosotros queremos llegar. Si nosotros hemos pensado que queremos hacer visible nuestra institución en Twitter para las personas alejadas de la iglesia y resulta que no lo estamos consiguiendo, si no lo medimos, no vamos a saber nunca si lo estamos consiguiendo o no y estamos echando esfuerzos a perder. Tercero, contar con unos recursos. Yo creo que las instituciones ya se están planteando todas el invertir dinero en formación, dinero y tiempo
que el tiempo también es dinero, dinero y tiempo en formación de los miembros del equipo y en formación de los que van a llevar adelante las tareas, ¿no? En comprar herramientas fundamentales, herramientas para la medición, herramientas para el seguimiento, herramientas para poder programar los mensajes, etcétera, ¿no? Y para poder medir si estamos siendo consecuentes con lo que hemos predefinido. Y luego ofrecer tiempo, dar tiempo a las personas que nosotros estamos encargando de esta misión. Yo creo que muchas instituciones, al menos en la nuestra, en la mía, que es Pureza María, esto ya se está haciendo y conozco otras que también, otras que están empezando a planteárselo y que además son decisiones que están tomando muchas veces los capítulos generales de las congregaciones religiosas. Y es la manera también en que se está intentando indicar de parte de la misma Secretaría de Comunicación. Para finalizar esta primera parte, creo que ya llevo los 20 minutos y más, me gustaría simplemente que nos hiciéramos estas 5 preguntas, cada uno sin contestar. Creo que podemos plantearnos estas preguntas, ¿no? Primero, no sé si hemos pensado qué imagen de nuestra institución y de la Iglesia estamos proyectando en Internet. Puede ser que no estemos proyectando ninguna y eso no es ninguna. Cuando no estamos proyectando una imagen igualmente. El no estar significa una imagen y el estar hay que analizar qué imagen es la que estamos dando. Y cuando nosotros estamos como institución católica, también estamos como Iglesia católica. No somos ajenos a lo que es la Iglesia, estamos inmersos y la gente no distingue muchas veces una institución de otra, sino que a todos los curas y monjas nos dicen que somos Iglesia y les da lo mismo. Entonces es muy importante la imagen que proyectamos. A veces es una imagen demasiado anticuada, a veces es una imagen poco misericordiosa. Entonces tendríamos que hacernos un autoanálisis, ¿no? Y ver qué imagen estamos proyectando a través de lo que nosotros publicamos y de lo que publican otros de nosotros en las redes sociales y en Internet en general. Segundo, ¿cómo contribuye nuestra institución a la humanización de la red? Porque criticar es fácil y decir que la red no ayuda y que deshumaniza y que es fría y que es distante y que es una forma de perder el tiempo es fácil. Pero no tenemos derecho a criticar si nosotros no estamos contribuyendo a lo contrario. ¿Cómo humanizamos desde nuestra institución y desde nuestras personas en la red social, ¿no? Tercero, ¿conectamos realmente con las generaciones de nativos digitales? Ya no es unas, ya son 2, los millennials y los centennials. Conectar significa adaptar nuestro lenguaje a esas generaciones. Conectar también significa conocer sus necesidades. Y conectar también es establecer vínculos y crear lo que en redes sociales se conoce como engagement y que después vamos a ver cómo crear el engagement. Cuarto, mostramos nuestra implicación con los problemas del mundo de hoy. Una de las grandes críticas que a mí me han dicho de la vida religiosa es que vivimos en burbujas y yo sé que no es verdad. Yo sé que no es verdad porque sé que estamos en los lugares donde no llega nadie. Sé que estamos en las misiones más duras, pero es triste que no sepamos comunicarlo. Y como no lo comunicamos, la gente no lo conoce, la gente no lo ve. Y entonces nos critican como personas que viven en una realidad paralela, en otro mundo. Sin embargo, sé que en la vida religiosa somos personas comprometidas con la realidad y con la actualidad del mundo de hoy. Y, vuelvo a decir, me da tristeza que no se sepa. Quinta y última reflexión, ¿dedicamos parte de nuestro presupuesto a la comunicación institucional? Yo creo que es importante que las cosas no se hacen solas. Las cosas requieren inversión para que puedan salir adelante. Inversión de dinero, inversión de tiempo, inversión de personal. Y a veces nos ponemos a decir que tiene que salir con voluntarios.
No, los laicos, los seglares voluntarios están en su derecho de ser voluntarios, pero tienen que vivir de algo y no podemos, yo creo, abusar de ellos. Y luego no solamente depende del tiempo que ellos dediquen a ayudarnos, sino que también depende de las herramientas que les facilitamos. Hacen falta cámaras fotográficas que resulten al menos decentes las fotos, ¿no? Que puedan darnos. No podemos seguir haciendo fotos para la web y para las redes con un celular, con un móvil. No se puede, o sea, necesitan una cámara de foto, necesitan herramientas para poder programar y ahorrar tiempo, necesitan herramientas para poder medir si se está consiguiendo, necesitan también tiempo para poder crear manuales. Los manuales no se crean solos, los manuales también requieren de un tiempo. Y todo eso es tiempo y dinero y personas. Bueno, termino esta parte aquí y le cedo otra vez el mando a Patricia por si hay alguna pregunta, y después de las preguntas que puedan hacer ahora pasaríamos ya a la segunda parte. Bueno, muchas gracias, Siskia, porque de verdad por lo menos a mí, aunque ya sabemos muchas de las cosas, yo creo que es bueno si puedes dejar un poco las preguntas, si no te molesta. Dejar las preguntas, claro, porque esto puede ayudar un poco. Y bueno, yo invito a las personas, a los participantes y las participantes, si quieren hacer algunos comentarios, hacer algunas preguntas, lo pueden hacer en la chat, sino también levantar la manita y pueden hablar. A mí me parece de verdad todo muy apropiado, Siskia, y lo que me impactaba mucho es que no tengamos miedo de decir que la vida religiosa es una marca. Es una marca que en este momento tenemos que visibilizar, sobre todo la vida religiosa femenina, que casi es invisible. Y además, como decías tú, las hermanas, las misioneras están en los lugares donde tampoco los periodistas llegan. Entonces son las mejores voces para decir y contar lo que pasa en el mundo, sobre todo en las partes más donde está más sufrimiento. Entonces, muchas gracias, de verdad. Y bueno, ya ha llegado una pregunta. Yo quiero dejar la palabra a María Alejandra de Leguizamón. María Alejandra. Sí, buenos días. Buenos mediodías acá en Argentina. Buenos días, María Alejandra. Un gusto de escucharte, hermana. Y mira, una primera pregunta, porque me suscitaron varias, ¿no? En este continente digital, ¿cómo nos refiere a un nuevo modo de relacionarnos, que ya nos lo decías en tu exposición? Y a mí lo que me preocupa o me inquieta es cómo podemos resignificar o crear una nueva ética, porque creo que estamos acostumbrados, como tú decías antes, a otros códigos, pero entrar en un continente digital como son las redes sociales nos implica también un nuevo modo de relacionarnos entre nosotros y un nuevo modo de entender el valor del respeto, de la escucha, del acompañamiento, de las presencias o ausencias, esto que también tú nos decías, no estar en las redes sociales es un mensaje, estar en las redes sociales es un mensaje. Entonces, yo personalmente estoy trabajando comprometidamente en la red Causa y aquí en Argentina, y es una de las redes que, bueno, que estamos justamente sensibilizando para construir una sociedad sin trata de personas. Y sabemos que las redes sociales es una de las puertas de entrada a llegar a una cantidad impresionante de jóvenes, sobre todo, de esta generación, nos habías dicho recién, X o Y. Entonces, ¿cómo hacer para generar esta nueva ética? O sea, hay que resignificar, aumentar, mirar de otra manera. Bueno, en fin, esa era mi pregunta. Mira, muchas gracias, María Alejandra, tienes toda la razón. Justamente el Papa en este nuevo año de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales hablará justamente supongo, de la ética nueva, ¿no? Porque hablará de las noticias falsas, que es una de las cosas que más
funciona, pero no solamente las noticias falsas, sino también, pues lo mismo que tú estás tratando, la trata de blancas, el abuso del ciberacoso, el abuso de la pederastia dentro del grooming, que se llama dentro de Internet, etcétera, ¿no? Y tiene mucho que ver con la forma de relacionarnos. Yo siempre digo que el problema no está en la red, que la red lo que hace es amplificar el problema, pero el problema está en lo offline, es decir, la ética offline tiene que ser la misma ética online. Y ahí ya fue Pablo VI el que decía que la Iglesia necesita más testigos que maestros, y el testigo también denuncia. O sea, yo creo que el testigo también es profeta, y la función del profeta es denunciar. El periodismo de hoy está clarísimo que, en mi opinión, es de los peores de la historia, donde más problemas hay de ética, pero además este modo de relacionarnos nos afecta también en la espiritualidad nuestra. O sea, no somos completamente ajenos a los algoritmos que funcionan en los distintos programas de las redes sociales, ni siquiera el algoritmo de Google. O sea, los algoritmos nos están condicionando en todos los sentidos. Y mi forma de actuar en este tema es insistir mucho a los educadores que haya una asignatura transversal de ética para Internet. Hay un documento de Benedicto XVI que se llama así, Ética para Internet, y es fantástico. Pero incluso ese documento hoy habría que actualizarlo y traducirlo para estos lenguajes digitales. Y en los colegios, en las casas, en las familias, yo creo que hace falta talleres de ética para Internet, porque es cierto que no vamos a cambiar la digitalización del mundo, pero sí podemos humanizarlo, y dentro de la humanización está el tema de la ética. Y conocer cómo nos afecta, en qué estamos metidos realmente. Nosotros mismos desconocemos cómo nos está afectando a nivel espiritual todo el tema de las relaciones en Internet. Y no hablo en sentido negativo, no, sino incluso en la forma de crear opinión en nosotros mismos. Por eso, una de las cosas que insisto mucho es que los religiosos por sí mismos ya somos influencers en la vida ordinaria, en la vida real. Y el estar ausentes para mí, a mí por lo menos me parece, nos hace faltar a uno de los grandes compromisos como vida religiosa, que es el ser testigos, el ser profetas y el ser maestros. Hermano, tengo dos preguntas más, pero no sé si Verusca, por ejemplo, que tiene una pregunta un poco más larga para que yo no daño el idioma, si quiere decir algo ella, decirlo ella directamente, mientras yo leo lo que escribía Gloria Eugenia de Lima, y ella dice, en el mundo y hoy en el Perú hay enormes crisis políticas. ¿Qué hacer en este campo? Vamos a recoger otras preguntas. María Alejandra te agradece mucho. Verusca, ¿quieres preguntar directamente? Sí, quisiera. Mi pregunta es, he estado ya en 2 proyectos de evangelización por Internet, ambos encabezados por sacerdotes. Ellos están llenos de muy buenas intenciones, buscan voluntarios laicos, pero no tienen conocimiento de lo que son redes sociales, fotografías, páginas web, videos, pero digamos que tampoco quieren soltar, y ambos proyectos han fracasado. Uno, ¿cómo les puede decir como laico? Pues que hay que ser un poquito más flexibles, o sea, no se trata de quitarles un papel para ellos. Yo no sé si de pronto tienen la sensación de que deben controlar todo, pero entonces tienen muchas ocupaciones, son párrocos, tienen conferencias, una cantidad de cosas. ¿Cómo decirles a ellos que se necesita formación, se necesitan herramientas, pues para que las cosas salgan adelante? Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta desde la hermana Ana Cecilia Villegas. Hermana, que la manita estaba levantada. No, creo que fue un error. Bueno, si quieres contestar o comentar un poco. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas graves que veo yo en general en la comunicación digital de las instituciones religiosas es el miedo. Miedo a mojarse
miedo a denunciar las injusticias, y es curioso porque es un miedo fundado, es un miedo que incluso en la vida real nos da bastante miedo, pero lo hacemos porque no tiene esa amplificación que ofrece Internet. Yo, en la pregunta de las crisis políticas, ¿qué hacer? No me atrevo a dar una respuesta porque no hay recetas, pero yo creo que hay que seguir el impulso del espíritu. Si a ti el espíritu te impulsa a denunciar esas injusticias, yo no me callaría, ¿no? Es difícil porque a veces denunciar implica molestar a otros, implica salir en la prensa, implica pasarse. Yo creo que la religiosa no tiene una función política, sino una función profética. Y en ese sentido, los temas sociales, a veces, rayando con la política, sí que son sensibles a ser denunciados. Una cosa es hablar de corrupción y otra cosa es hablar de tendencias políticas. Yo creo que las tendencias políticas no son nuestro objeto. Nosotros no estamos llamados para hablar de tendencias políticas, pero yo creo que sí estamos llamados a denunciar lo que es injusticia con la gente más pobre, con los más desfavorecidos. Pero no todo el mundo tiene esa llamada. Yo creo que no todo el mundo tiene el mismo carisma. Entonces, el que lo haga una religiosa no es la religiosa al final, sino que al final es la institución religiosa a la que representa. Entonces, es más delicado. Sin embargo, hay cosas muy claras. Cuando es algo que todo el mundo lo ve, es una ética universal, yo creo que no habría que tener miedo de denunciarlo. Conozco sacerdotes que están trabajando mucho en ese sentido. Religiosas no conozco muchas, la verdad es que muy poquitas, pero sacerdotes sí. Entonces, bueno, yo creo que eso entra dentro del discernimiento personal de cada uno y de la institución también, ¿no? Respecto a la pregunta de Vero, eso es una realidad que yo me encuentro en muchos lugares, no solamente en las parroquias ni en las diócesis, sino también a veces en instituciones religiosas de vida religiosa, ¿no? Es muy difícil porque yo creo que lo que nos falta es un poquito de confianza en los laicos y además confianza también en el espíritu, ¿no? Y delegar funciones cuando nosotros no sabemos. Es muy fácil en el sentido de que tú vas a informarle a esa persona. Yo creo que yo le diría al sacerdote, mire, padre, yo le voy a informar periódicamente cada vez que usted quiera, pero déjenoslo en nuestras manos y si dentro de un tiempo usted ve que esto no funciona, nos lo quita, pero va a estar informado y va a estar completamente. Pero dejarnos asesorar es una buena intervención, Vero, porque los que estamos aquí somos de los que tú estás del otro lado, ¿no? O sea, yo creo que dejarnos asesorar por las personas que han estudiado estos temas, por los que saben de estos temas, es importante, siempre y cuando esas personas tengan clarísimo la identificación con nuestra institución. Por eso decía yo que eso es muy importante. Si son personas técnicas solo, pueden llevarnos a un éxito que no es evangélico, porque no se trata de tener éxito a nivel de mundo, a nivel de números, sino que se trata de dar frutos del espíritu. Y para eso es muy importante que los laicos con los que nosotros nos apoyamos estén identificados y hayan comprendido cuál es nuestro carisma y nuestra misión. Pero es difícil dar respuestas concretas con pocos datos que puedo recibir. Muchas gracias. Creo que ya estamos entrando en algo más concreto y veo que esta dificultad, Siskia, de trabajar en las congregaciones, también ahora Vero hablaba del párroco, pero también las hermanas, por ejemplo, la suegra general, tiene miedo de dejar y delegar que la comunicadora pueda trabajar con una cierta libertad y autonomía, y esto es imposible, si deben controlar todo es el contrario de lo que pasa en la red. Entonces es un desafío común, ¿eh? Sí, bueno, sí. Tenemos otra preguntita, perdóname, sí. Después empezamos la segunda parte. Con mucho gusto leo la pregunta de Sor Diana Paula, es una hermana de Colombia. Un saludo, Diana, con mucho gusto te encuentro aquí.
Nuestra tarea es hacer de estos medios un espacio de evangelización y promoción de la persona. Se necesitan recursos, trabajo colaborativo y sobre todo convicciones profundas. ¿Cómo hacer que nuestras comunidades religiosas pierdan el miedo y se arriesguen a destinar personal y recursos para esta tarea? Ojalá tuviera la respuesta, la receta para eso. Mira, esa misma pregunta me llega muchísimo de distintas congregaciones con mucha tristeza, porque hay hermanas que están entusiasmadas con la comunicación digital, que han percibido la importancia y la misión dentro del continente digital, y sus superioras no les permiten, no les dejan, les cortan. Y bueno, yo lo que siempre digo en esto es que hay que lucharlo y insistir como el del Evangelio, ¿no? Que a tiempo y a destiempo hasta que lo consigue. Pero a fin de cuentas lo que hay en el fondo es falta de formación o de conocimiento. Hay un libro que yo recomiendo a todas las hermanas de los consejos generales y de las superioras generales, que yo creo que les abriría muchísimo los ojos, que es del padre Antonio Spadaro, que se llama Ciberteología. En español está en la editorial Herder y en italiano no me acuerdo la editorial, pero también existe. Es un libro que hace entender muy bien la necesidad de todo lo que estamos hablando. Yo le regalaría a las superioras generales por su cumpleaños o su santo o en Reyes, en Navidad, ese libro y ojalá lo leyeran. No tengo respuesta, la verdad es que es difícil. Y digo esto con el agradecimiento enorme de que en mi congregación es todo lo contrario. O sea, nuestro consejo general y la madre general, al contrario, es facilitar todo este tema y una confianza enorme. O sea, yo estoy muy agradecida y por eso entiendo y me da mucha tristeza cuando veo hermanas que están luchando justamente por lo contrario, ¿no? Muchas gracias, Xisquia, porque de verdad eso es un desafío común y creo que también un poco las organizaciones que organizan estos webinars, que no es solamente la WISC, sino también la Organización de Estados Unidos y Multimedia International, intentamos sensibilizar no solamente las comunicadoras, sino también el Consejo General y las superiores. Es un trabajo que podemos hacer solamente juntas. Bueno, gracias a todas las personas que han hecho preguntas y después tenemos otro tiempito. Entonces ahora dejamos la palabra a la hermana para que pueda terminar, bueno, completar su relación. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos continuar con la segunda parte, que es una parte en la que ya me centro únicamente en Twitter por una razón. O sea, no es al azar, sino que está pensado, ¿no? Bien, a ver. Está claro que estas 4 redes sociales, la Facebook, YouTube y Twitter e Instagram, son las redes sociales más conocidas, las que tienen más usuarios y las que tienen más éxito a nivel del mundo, ¿no? A nivel mundial. Y son las 4 redes en las que casi todas las instituciones quieren estar, las grandes marcas quieren estar, ¿no? Pero todas las redes sociales, además de estas 4, están en alza. O sea, si ustedes vieran las estadísticas, si hubiéramos tenido más tiempo, les enseñaría muchos más datos. Hay muchas estadísticas donde en todas se coincide que las redes sociales están en alza. O sea, cada vez son más, el crecimiento es enorme. Cada red social tiene un perfil determinado, una audiencia determinada, y sirve para unos fines distintos. No es lo mismo Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. No vale conectar y hacer automático lo que he publicado en Facebook, publicarlo en Twitter y al revés y etcétera, ¿no? No funciona. No funciona porque la audiencia es distinta y porque los sistemas son distintos. O sea, de hecho, para empezar, Twitter solo permite 280 caracteres ahora, antes 140, hace solo 3 semanas que son 280. En cambio, Facebook no tiene ese límite. Y en cambio, Instagram es más propio para la fotografía y el comentario, pues un comentario muy largo no suele ser leído y la gente no se fija tanto en el comentario, sino en la foto. Y YouTube, pues es completamente diferente. De hecho, YouTube es la red social
donde están más jóvenes y donde hay una gran cantidad de usuarios y de vídeos tremendo. El orden en que he colocado los iconos de estas redes sociales es el orden del número de usuarios que tiene cada una. Facebook es el rey, luego le sigue YouTube, Twitter e Instagram. Pero es importante ponernos a pensar a quién me voy a dirigir. Si me voy a dirigir a la gente muy joven, adolescentes y jóvenes, no voy a elegir Facebook porque ya no están ahí. Están en Twitter, están en Instagram y están algunos también en Twitter. Pero si me quiero dirigir a los alejados, a los que no piensan como yo, tampoco puedo elegir Facebook, porque Facebook es una red muy cerrada, es una red de reciprocidad y una red en la que las marcas están teniendo cada vez más problemas, porque el algoritmo está pensado para ganar dinero, los dueños, Mark Zuckerberg, ¿no? Y si yo creo una fanpage en Facebook, voy a tener muchísima dificultad de conseguir que mis posts, mis mensajes, los vea mucha gente y tenga mucha interacción, que es de lo que se trata, ¿no? Nosotros lo que queremos es que haya mucha gente pendiente de lo que nosotros publicamos y de que tengamos interacción con toda esa gente. Entonces, en YouTube supone muchísimo tiempo porque hay que crear vídeos, hay que editar esos vídeos, pensarlos y eso es muchísimo tiempo. En Instagram ya digo que es más la foto. Entonces, yo elijo Twitter. Twitter porque es la red social más abierta, porque es la más fácil de gestionar, porque es la que requiere menos tiempo al final y porque Twitter es una red social asíncrona, es decir, es una red de microblogging y ahora más con más caracteres, ya no solo los 140, sino los 280, aunque no es recomendable utilizarlos todos, ¿no? Más bien al revés. Pero en cada red social también tenemos que tener en cuenta que hay unos días y unas horas más adecuados para publicar. No es lo mismo el día y la hora para Facebook ni la frecuencia de los mensajes. O sea, Facebook basta con que publiquemos 2 mensajes al día y tiene sus horas y sus días de mayor audiencia. En Instagram basta publicar 1 al día, pero Twitter no, Twitter necesita que sean al menos 5 mensajes al día. Y eso hay que saberlo, o sea, son cuestiones que muchas veces se desconocen, pero que son básicas para poder empezar con buen pie en una red social. Es cierto que 5 mensajes puede parecernos mucho, pero hay modos que vamos a ver para poder organizarnos de una mejor manera. La frecuencia, por tanto, es muy importante también tenerla en cuenta. En todas las redes sociales, lo importante es la calidad de los contenidos. La calidad de los contenidos es fundamental, pero en esa calidad de los contenidos también entra la conversación. Si no conversamos, no tiene sentido que estemos en una red social. Y esto ya lo digo de entrada y lo voy a repetir muchísimas veces. Porque lo que hemos hecho muchas veces las instituciones católicas es convertir la pantalla digital en un tablón de anuncios digitales. Hemos convertido el papel, lo hemos trasladado a lo digital. Y hemos reducido las potencialidades, las características y todo el potencial que nos ofrecen las redes sociales. No tiene mucho sentido ir a una red social solo para que me oigan. Y esto lo critica el Papa Francisco. Papa Francisco habla de la autorreferencialidad y dice que no seamos autorreferentes, que seamos en contacto con los otros, que seamos comunicación es encuentro personal y eso solamente se puede dar a través de la conversación. Esto requiere tiempo. Entonces, el tiempo también hay una manera de gestionarlo, que lo voy a explicar, ¿no? Entonces, bueno, he elegido Twitter porque es la red social más adecuada para llegar a los alejados, porque es una red social muy adecuada para crear opinión, porque es la red social donde se hablan más temas serios, más temas de la actualidad, y porque también es la más adecuada para ser más visibles en el mundo de las redes, ¿vale? Bien, voy a decir 7 puntos solo, ¿no? Podríamos decir muchos más, pero tenemos 20 minutos. Entonces, 7 puntos, 7 preguntas. 7 preguntas que yo creo que nos pueden ayudar a organizarnos en Twitter y a entender lo que es Twitter. Yo creo que todo el mundo que está oyéndome sabe lo que es Twitter. Twitter es una red social muy simple, pero con una gramática muy concreta. La gramática de Twitter a veces hace que nos echemos
para atrás y no queramos estar, intentamos pero nos desanimamos y no la entendemos y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo doy por hecho que esa gramática de Twitter la superamos, que sabemos lo que es un retweet, es un mensaje que voy a reenviar a todos mis seguidores, eso es un retweet. Un me gusta, es decir, que eso me gusta, ¿verdad? Reply, que es responder al mensaje que me han llegado. Y en Twitter hay dos líneas de tiempo, la de la gente que me habla a mí y la de las menciones o interacciones conmigo directamente. Y luego están los mensajes directos. Entonces, ¿cómo cuidar la imagen de nuestra institución en Twitter? ¿Cómo cuidar esa imagen? Bueno, lo primero yo creo que es diseñar la cuenta teniendo en cuenta el propio manual de imagen corporativa. Hay varios manuales que creo que tiene que tener toda institución. Uno, el primero y el más básico, es el de la imagen corporativa, donde se define el logotipo, los colores corporativos, los tipos de letra, la disposición de los elementos, el diseño en general de nuestra institución, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese diseño, ese manual, nos da una unidad, parecemos algo más serio y somos como más de fiar por la imagen. Lamentablemente es así, es seguro que todos somos muy de fiar, pero si nosotros no disponemos de un manual y un día aparecemos con un logotipo, otro día con otro color, otro día con tal, difícilmente nos van a reconocer por nuestra imagen en las redes sociales o nos van a tomar en serio. Yo siempre pongo de ejemplo Movistar o cualquier empresa, cualquiera, Coca-Cola mismo. Todos sabemos que el rojo de Coca-Cola es ese mismo rojo en la China, en América, en Europa, en África, en cualquier lugar, y lo reconocemos. Y todos sabemos que Coca-Cola está asociado a una palabra clave por su publicidad, y esa palabra clave es felicidad. Nos han hecho creer que la felicidad se consigue tomando Coca-Cola, y eso lo podemos ver analizando cualquiera de nuestros anuncios. Bien, ojalá nosotros como instituciones religiosas también tuviéramos un manual donde nos indicara y cumpliéramos pues qué palabras claves se tienen que asociar a nuestra institución, con qué colores nos van a reconocer y cuál va a ser nuestro logotipo, el tipo de letra. Fíjense, la letra de Coca-Cola es una letra que está protegida, no se puede copiar tal cual. Hay imitaciones, pero nunca tal cual, ¿no? Esa calidad del diseño es muy importante para ser más serios, más tomados en cuenta y parecer más profesionales, ser y parecer, ¿no? Luego, redactar la bio. La bio es la parte que está debajo y que no debe estar nunca vacía, pero que tiene que tener en cuenta la finalidad de nuestra cuenta, todos los datos sin olvidar el lenguaje de la audiencia. Si yo me voy a dirigir principalmente a personas alejadas, evitemos palabras que son más para los que ya estamos dentro de la iglesia iniciados y que estamos practicando, porque entonces los voy a espantar de entrada, ¿no? Luego, crear los contenidos de modo que aporten valor a nuestra audiencia, como he dicho antes, sin ser autorreferenciales. Fíjense que la cabecera también está aportando, en este ejemplo que pongo aquí arriba, la cabecera también está aportando información, porque no es una foto, sino que es un gráfico, una infografía que se llama hoy, ¿no? Y hemos dicho que el lenguaje icónico, el lenguaje multimedia, es propio de los nativos digitales. Luego hay una cosa que se llama curación de contenidos. Nuestra imagen no depende solo de lo que nosotros publicamos, sino que también depende de lo que publican otros sobre nosotros. Y podemos decir que nosotros no estamos en Twitter, no estamos en Facebook ni en ninguna red social y por tanto estamos libres de todo problema. Y no es verdad, porque nuestros usuarios, la gente con la que nosotros trabajamos, sí que está en esas redes sociales. Y el no estar está llevándonos a que puedan hablar de nosotros sin que nosotros lo sepamos y sin que podamos defendernos, sin que podamos estar activos y crear una conversación con todas esas opiniones y con toda esa gente. Entonces, a esa labor de seguir qué es lo que dicen de nosotros se llama curación de contenidos. Y hay herramientas para crear la curación de contenidos, para hacerla, ¿no? Una de las más usadas es Google Alert, en el que nosotros introducimos nuestro nombre, nuestra marca y nuestros intereses y podemos definir cada cuánto queremos que nos avisen por email qué se está diciendo de nosotros. Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser como queramos, ¿no? Entonces, es muy importante que alguien de nuestra institución
haga ese seguimiento y poder atender, no quiere decir defender continuamente, sino atender a eso que se está diciendo de nuestra institución. Cuando hable de los trolls, veremos cómo podemos hacer esto. Y luego tener en cuenta las medidas de las imágenes en las redes sociales. No podemos pretender que la medida se adapte a nuestra imagen, sino que somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestras imágenes y cuidar esas imágenes. O sea, aquí les pongo un link, bueno, una URL para que puedan ver cuáles son las imágenes, las medidas de cada una de las redes sociales. Entonces, yo quisiera que diseñar con cuidado la bio y cuidar los contenidos que se publican es el mejor modo de cuidar nuestra imagen. No solo el qué decimos, sino el cómo lo decimos. Y en el cómo no me refiero solo a la redacción, sino también a lo que usamos, a la imagen que estamos dando de nosotros mismos. Eso es muy importante y tiene que hacerlo alguien. Tenemos que tener una persona que se encargue de hacer esa labor. Bien, segunda pregunta. ¿Cómo nos van a encontrar mejor? Queremos que nos encuentren, queremos que se sepa lo que nosotros estamos haciendo, no por nosotros, sino porque detrás hay una misión y hay un quién, que es Jesús, ¿no? Que es al que nosotros en definitiva queremos dar a conocer. Bueno, una de las tareas básicas, principales, que muy pocas instituciones hacen, me refiero a instituciones católicas, es el nombre, lo que se llama el naming, ¿no? El naming, que es que todas las cuentas en redes sociales tengan el mismo nombre. Y entonces aquí les doy un enlace que se llama Namemake, este de aquí, herramienta para buscar nombre libre, y entonces ahí hay una casilla donde yo escribo Siskia, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces me va a aparecer en verde todas las redes sociales que tienen libre ese nombre y lo puedo usar. Una tarea que recomiendo siempre es coger ese nombre. Es decir, si yo me llamo Siervas de San José, voy a poner Siervas de San José y en todas las redes sociales principales utilizar ese nombre, del mismo modo siempre. Si ese nombre está utilizado, entonces buscar otro. Pero teniendo en cuenta que a la hora de elegir el nombre, no tengo que usar números, no se puede usar números, no se debe usar guiones bajos, no se debe usar guión medio. Es mejor evitarlos. Si hay que usarlos, pues usarlos, pero el número no. Ni tampoco palabras muy largas. O sea, lo ideal es que no lleguemos a 10, que 10 sea más o menos lo máximo, aunque nos permiten hasta 15, no utilizarlo. El nombre ha de ser breve, ha de ser original, fácil de recordar y cuanto más corto, mejor. Y luego, para que nos encuentren bien, también es importante cuidar el SEO en el blog, el SEO en la web, el SEO utilizando hashtag en las redes sociales, palabras claves. Si nosotros como institución creamos un hashtag, es buenísimo y que todo el mundo reconozca ese hashtag asociado a nuestra institución. Por ejemplo, mi congregación se llama Pureza de María y un hashtag que está ahí tímidamente en la red es Ser Pureza, pero yo creo que hay que lanzarlo de lleno, ¿no? Sin ningún miedo. Las hijas de Jesús María tienen un hashtag que también lo utilizan mucho, que hasta yo, que no soy hija de Jesús María, lo reconozco. Entonces, hay buenas prácticas de otras instituciones que podemos aprender de ellas. Y luego, siempre los links hacia nuestra web, y me refiero dentro del tweet. Cuando nosotros escribimos un tweet, no tener miedo de utilizar hashtags y de utilizar links que nos lleven al sitio web o al blog de nuestra institución para completar la noticia, para completar la información. Pero es esto sabiendo que hacerlo nos va a generar más tráfico a nuestra web y eso es bueno. Cuantas más visitas podamos obtener, es mejor. A mí a veces me da mucha tristeza cómo difundimos las cosas, porque no las difundimos bien. O sea, nosotros tenemos cosas, eventos, actividades, obras muy buenas, muy potentes, muy grandes, y no las sabemos difundir, no las sabemos publicar, porque se nos olvida el SEO. Para el SEO hay que tener en cuenta que, por ejemplo, eso es un taller distinto, ¿no? Pero un ejemplo para que entendamos, ¿no? De SEO. El título de la noticia de la web tiene que ser el mismo que la URL que va arriba y el mismo que el del archivo de la foto que nosotros estamos subiendo.
las palabras en negritas dentro de una web, etc. Eso es de web, sí, pero es que afecta a las redes sociales. Todo lo que yo voy a enlazar desde mi red social hacia la web está interactuando y afectando. Y el SEO es más de cuidar en la web, pero también lo tengo que tener en cuenta al poner los hashtags con las palabras claves y los links hacia esa red, hacia esa web donde tengo bien cuidado mi SEO, ¿no? Entonces, digo que el SEO es un taller aparte y que requiere mucho tiempo, pero que es importante saberlo, ¿no? Esas estrategias son necesarias porque en Google no nos van a encontrar a la primera si nosotros no hemos cuidado SEO. Las primeras búsquedas de Google, las que aparecen en la primera página, son las que han cuidado mejor el SEO y no otras. O sea, hay una serie de características. No me voy a entretener mucho. Aquí les dejo un link que ayuda para tener en cuenta SEO en redes sociales. Es muy interesante también que lo miren. Tercera pregunta. ¿Cómo ser significativos? ¿Cómo dejar huella? Porque no se trata de ser uno más, no se trata de que pasemos por la red y que nadie nos haya visto, porque entonces estamos perdiendo el tiempo rotundamente. Se trata de dejar huella, se trata de ser significativo. Y para eso hay que planificar los contenidos que publicamos, sin que esos contenidos sean continuamente autorreferenciales. ¿Qué es lo que hacemos? En una de las conclusiones de mi tesis doctoral, lamentablemente, es que las instituciones católicas del periodo que yo analizo son autorreferenciales, porque publican solo de sí mismos, de la institución, como si fueran un periódico de información de la institución. Y eso no es Twitter, ni ninguna red social. Tenemos que tener claro qué temas vamos a publicar y cuáles no, porque si nosotros hemos decidido no publicar nada de política, eso hay que respetarlo. Pero si hemos decidido que los temas de injusticia social los vamos a publicar, eso no tiene que ver con nuestra institución, pero lo podemos publicar. Entonces, tener claro en un manual qué cosas sí y qué cosas no. Tener un calendario de contenidos en el que se especifica quién crea esos contenidos, cuándo los crea y dónde y cuándo se van a publicar y cada cuánto se van a repetir. Eso es de una grandísima ayuda para el community manager y es parte del social media plan, el calendario de contenidos. Es muy importante porque así nos aseguramos que no nos van a faltar días en los que publicamos nada y días en los que publicamos mucho, sino que hay una uniformidad, que hay un ritmo en nuestras publicaciones, porque la gente se acostumbra. Cuando llegan a nuestro Facebook y no hay nada un día y otro, no van a volver. O cuando en Twitter nosotros desaparecemos una temporada y volvemos, es muy difícil remontar. Contrastar bien la información que se va a publicar, porque hay mucha noticia falsa y es muy fácil meter la pata. Atender también a la hora de redactar las normas básicas de redacción periodística. Eso es otro taller, un taller para redactar de forma que nosotros tengamos en cuenta la conexión con nuestra audiencia y que podamos redactar de manera que sea significativo, que impacte, que la gente quiera leernos. Porque redactar bien no es saber hilar palabras y respetar las normas ortográficas o gramaticales. Eso lo hace todo el mundo ya. Saber redactar bien es conseguir que nos quieran leer y eso no lo consigue todo el mundo, ¿no? Entonces, poder ser atractivos, eso, vuelvo a repetir, es otro taller distinto, pero es importante saber que esa es una realidad que tenemos que aprender. Luego, dedicar tiempo al diálogo y a la escucha, porque la red, sobre todo Twitter, es eminentemente conversación. Entonces, nosotros no podemos solo publicar, porque no vamos a conseguir mucho. Es difícil que la gente en Twitter quiera leernos solo por nuestra bonita cara. Tenemos que ganárnoslo, ahí somos como cualquier otro, ¿no? Y para conseguir eso, solamente se consigue mediante la conversación y que nuestras publicaciones tengan un aporte de valor añadido, algo que nos diferencie, algo que realmente sea de valor para la gente que nos está siguiendo, ¿no? Eso es muy importante. El tiempo de diálogo y de escucha es muy valioso y por eso una de las cosas que voy a decir más adelante es cómo ahorrar tiempo para no tener que estar todo el día pendiente, sino cómo ahorrar tiempo para dedicar al diálogo y a la escucha
el necesario sin descuidar las publicaciones frecuentes, ¿no? Luego, Twitter exige más o menos un tweet cada 2 horas, lo normal. Pero la verdad es que las estadísticas también dicen que con 5 o 6 tweets al día está bien. Bien, esos 5 o 6 tweets, ustedes ya estarán pensando, no tenemos tiempo para eso. Bueno, si hay un encargado de Community Manager, es su tarea, es su trabajo y hay que pagarle. Pero igualmente, si es un voluntario, hay maneras de programar esos mensajes. De manera que programo los mensajes para después tener solo tiempo, media hora al día, para responder a la gente que me está hablando o a interactuar con los trending topics de ese momento. También se aconseja desde los... Siskia, perdóname solo un momento si te interrumpo. Solamente ¿sí? Que son casi las 4:30 y me daría pena si la gente debe dejar el encuentro, si ¿sí? No han terminado un poco de escucharlo. Esta segunda parte que me parece muy concreta y muy bonita, ¿no? Como la primera. No sé si podemos ir un poco terminando para dejar un espacio, ¿sí? Porque ya son las 4:30, para que la gente no se vaya sin gracias. De acuerdo. Sí, sí, muy bien. Nos quedan 3. Bueno, vamos a ir más rápido. Crear el engagement, que es, bueno, crear el compromiso, una comunidad fiel a nuestra marca, y crear eso se utiliza sobre todo, se gana, se consigue sobre todo mediante tweets con fotografías, mediante vídeos nativos, Periscope en Twitter. Periscope es poder transmitir en tiempo real lo que se está viviendo y mejor sí, eso sí, no usar multimedia si la multimedia es de mala calidad. Luego usar los hashtags, el tiempo de diálogo y publicar con buenas todas las cosas buenas que nosotros estamos haciendo, porque es lo que va a conseguir que la gente quiera seguirnos y comprometerse con nuestra marca, ¿no? ¿Cómo ahorrar tiempo? Lo dejo porque esto es un taller aparte, pero lo digo, ¿no? Para una herramienta para crear la curación de contenidos es Google Alert, aunque también hay otras. Para programar los mensajes, yo utilizo sobre todo HotSuite, IFTT y Botice. Últimamente PostChrome, pero PostChrome hay que pagar $10 al mes más o menos. Pero estas otras sí que nos permiten un número de mensajes para programarlos, de manera que si yo programo a la semana lo que voy a publicar durante la semana, el resto del tiempo de la semana no tengo que estar pendiente de estar escribiendo, de estar pensando, ya lo he hecho un día a la semana y así tengo tiempo para conversar. Análisis de las cuentas, el mismo Twitter tiene sus propias analíticas y el Twittonomy, pero bueno, yo creo que esto es importante para las horas en que la gente de otro continente duerme y que nuestra cuenta siga activa. Y también es importante para que nosotros ahorremos tiempo para conversar, ¿no? Aquí les dejo algunas herramientas. Luego, con los trolls, ya digo que aquí había mucho que explicar, pero hay que distinguir lo que es un troll, que es una persona que hace ruido, a veces porque están pagados por algún partido político o alguna institución, otros porque son enfermos, otros porque son aburridos. Los haters son los odiadores, que todos tenemos algún hater, críticos y malhumorados. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver las interacciones más frecuentes y normales, que no son ni por un lado los excesos de adulación, ni por otro lado los de insulto o amenaza. Entonces, en Twitter se puede bloquear, se puede silenciar, ignorar y dialogar con los que están criticándonos, pero sin perder la educación, ¿no? Luego, por último, cómo ser testigos más que maestros. A mí esto me importa muchísimo porque desde Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, en el número 41, ya nos está animando a que seamos más testigos que maestros. Y para eso yo creo que la clave fundamental es la autenticidad y la humildad, porque es muy fácil perder la humildad en las redes sociales en cuanto empieza a irnos bien y es mentirnos a nosotros mismos. Pero la autenticidad, sobre todo, la gente la capta a pesar de que no ven nuestra cara. Nuestro mensaje, si es auténtico, convence. Si no es auténtico, no convence. Pero luego hay una forma de dar testimonio, que es escuchar, conversar, apoyar. ¿Y se puede hacer en Twitter? Sí, porque un retweet es escuchar, aprobar, apoyar.
Un repli, que es contestar, es conversar, crear puentes. Un like es decirle me gusta, pero también es decirle estoy de acuerdo y te apoyo. Entonces, la actitud conciliadora, la actitud más de poder nosotros tener ganas de hacer el bien y de construir, de dejar huella, la gente lo nota. Somos testigos cuando no buscamos nuestro éxito, sino cuando lo que buscamos es dar frutos del espíritu. Y bueno, eso es todo. He ido un poco más rápido al final, pero creo que hemos visto un poco todo lo planificado. Y muchísimas gracias por haber estado este tiempo. Ahora creo que si hay preguntas podemos pasar a ello. En Twitter me pueden encontrar con @Siskia. Mi página web la tienen también con Siskia y el correo electrónico también como Siskia, como el naming indicaba, como les he estado explicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad ha sido muy interesante y creo, y esto ha confirmado mi idea inicial, que era de tener un tiempo más largo para hablar de esto, para formarnos mejor, Siskia, a cómo utilizar o habitar, perdón, el mundo digital con más conciencia como religiosas y religiosos. Entonces, me parece muy bien que vamos a pensar algo un poco más largo, ¿sí? Que merece la pena. Entonces, muchas gracias. Y yo veo aquí a Alejandra, María Alejandra, que tiene otra vez la manina. Yo le voy a dar la palabra si quiere. Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí yo tenía el uso de la administración de las páginas web en Facebook y también en el YouTube, pero no sabía toda la amplitud del Twitter. Y una de las cosas que a mí me interesa en esta cuestión de la red es cómo ir conectando inquietudes iguales, o sea, las mismas inquietudes en la red de Twitter, porque pensaba que en eso se puede, si se encuentra un lenguaje común, por ejemplo, yo vuelvo a situarme desde mi inquietud personal e inclusive desde la responsabilidad pastoral, este tema de la sensibilización para construir una sociedad sin trata de personas. Podemos encontrarnos, justamente por ser redes, con otras instituciones no de iglesia, que por supuesto sociedad civil e inclusive el Estado, para unirnos en aquellos puntos donde sean estos valores comunes, ¿no? De dignidad, de respeto. ¿Cómo se hace? ¿En el Twitter? O sea, en la búsqueda a partir del hashtag o en la búsqueda a partir de frases típicas. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, tu voz es libertad, denuncia la trata de personas, o frases, ¿no? Así que sabemos que tienen que llegar al oído del que escucha o el que lee, frases contundentes. ¿Cómo se utiliza eso para tener un solo lenguaje, discurso y encontrarnos en la red? Mire, yo creo que justo Twitter facilita mucho la búsqueda, mucho más que otras redes sociales. Ninguna otra red social creo que lo facilita tanto. El buscador avanzado de Twitter, si tú escribes buscador avanzado de Twitter en Google, te saldrá el link y verás que es un buscador muy completo. Y ahí puedes buscar por frases, puedes buscar por palabras, puedes buscar por hashtag, por fecha. O sea, hay muchas maneras de buscar a través del buscador avanzado. Pero además, yo creo que crearía un hashtag propio y pediría retweets a ese hashtag propio. Mira, un truco que suele usar muchas marcas es pedir a influencers dentro de tu ámbito. Es decir, dentro de tu ámbito, si tú conoces ya que hay otras instituciones o personas que se dedican a eso, pero quieres ampliar esa red, contacta con esos que son influencers y pídeles directamente, me retuiteas por favor esto, necesito, o pídelo directamente en Twitter, además de buscar con el buscador avanzado. Y luego el crear un hashtag propio es buena idea porque ya te van conociendo a través de ese hashtag. Los hashtags sirven para crear tendencias, pero también para crear lazos de identificación con nuestro perfil. Entonces, es muy importante que el hashtag esté con la palabra clave,
la palabra clave trata de blancas o cualquier otra palabra, denuncia o cualquier cosa, y esa palabra clave se vaya asociando a tu cuenta, a la cuenta, a la marca que tú representas. Entonces yo usaría esas dos. Y luego, conectar tu red social de Twitter y Facebook a la vez de manera automática no lo recomiendo, sino que recomiendo utilizar alguna de las plataformas para programar los mensajes, de manera que te sea fácil traducir el mensaje que estás poniendo en Twitter y publicarlo a la vez en Facebook desde una sola publicación, a través de HotSuite o a través de PostChrome, cualquiera de estas dos. Hay muchas, pero no son gratuitas. La más barata que yo he encontrado es PostChrome, que son $10 al mes, pero también gratis por completo HotSuite, que creo que funciona bastante bien. Hay que aprender a usarlas, pero no es difícil. Muchas gracias. Hay una pregunta e invito a las personas si quieren preguntar o comentar algo. Tenemos todavía unos minutos, aprovechamos de la paciencia de la hermana. No hay problema. Alejandra te agradece mucho y Veruska tiene otra pregunta que es, ¿a partir de cuántos seguidores se es un influencer? Vale, no se trata tanto del número de seguidores como del grado de influencia, ¿vale? Hay un número que se llama el índice Clout, K-L-O-U-T, Clout, que es público, clout.com, donde nosotros podemos medir la influencia que tenemos. Ese índice va del 0 al 100. Por ejemplo, para el estudio que yo hice en mi tesis doctoral, utilicé el grado Clout, el índice de influencia Clout a partir de 55. Y todas las instituciones que tenían menos de 55 no entraban. En Estados Unidos, por ejemplo, para conseguir algunos trabajos exigen que tengamos al menos 35 Clout. Yo creo que con 50 Clout, 50-55 Clout, ya somos influencer. El Papa Francisco, por ejemplo, tiene 79 Clout, 80 por ahí. Depende del idioma en que se pueda. Y uno puede ver el número Clout de otras cuentas de la competencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Y hay una extensión para Chrome que se llama Clout, y entonces cuando uno navega en Twitter desde el navegador normal, aparece al lado de cada persona el número Clout de esa persona. Entonces uno puede ver qué es un influencer y qué no, ¿no? Porque no está directamente relacionado con el número de seguidores. También, esa es una variable, pero Clout utiliza 400 variables, no solo una. Una es el número de seguidores, pero hay otras más, como el número de retweets, por ejemplo. Si a nosotros nos retuitean mucho, somos más influencer que si no nos retuitea nadie. O si, por ejemplo, le ponen mucho me gusta o responden mucho a nuestra... Si generamos interactividad dentro de la red, estamos siendo un poquito más influencer, porque se supone que nuestro alcance va más allá de lo que nosotros tenemos. Si, por ejemplo, a mí me siguen 36,000 personas y de esas hay 100 que retuitean algo, esas 100 multiplican la estadística probable de mi alcance. Es decir, hay muchísimas más personas que pueden ver mi mensaje. Por eso, Twitter Analytics te da todos esos datos y te dice en cada mensaje qué alcance has conseguido. Y te dice cuáles son los mensajes tuyos más destacados, lo cual hay que repetir esos mensajes porque quiere decir que han funcionado, ¿no? Entonces, el influencer hay de varios tipos. Los influencers que son la gente de moda, los influencers que son las personas que crean opinión, los influencers que son las personas que promocionan marcas, etc. Hay muchos tipos, pero a nosotros los que nos interesan son los que estén relacionados con nuestro ámbito. Bueno, muchas gracias, de verdad, muchos datos, muchas informaciones que tenemos que también un poco digerir para aplicarla en nuestra realidad. Y es verdad, Xiskia, yo estaba pensando mientras te escuchaba, digo, madre mía, yo tengo muchas cosas que hacer cada día, ¿cómo puedo dedicar tanto tiempo en un único social network? Y luego me pregunto, pero que no hace falta estar en muchos sitios, pero estar muy bien en uno o dos sitios. Entonces, esto creo que es un poco... Bueno, veo que no hay otras preguntas, por lo menos por el momento, pero yo estoy segura que vamos a organizar otros momentos, no solamente con la hermana Xiskia, que ya hemos dicho que en abril estará en Roma, y entonces vamos a aprovechar de su presencia y a lo mejor podemos, con la tecnología,
hacer un encuentro en presencia y al mismo tiempo transmitirlo en red. Esto vamos a ver si vamos a tener todas las herramientas. Bueno, muchas gracias, Siskia, y muchas gracias a todos y a todas que han participado. Aprovecho también para desearle una feliz Navidad y un año nuevo rico de una buena comunicación, con mucha pasión y mucha profundidad. Gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias y también a todos feliz Navidad y felices fiestas y nos vemos en la red. Sí, perdón, ya que nos preguntan en la chat, sí, claro, le vamos a enviar la presentación de Siskia y también la grabación del video, entonces van a tener todos, entonces tranquilos. Veo que la gente ya está escribiendo en la chat para agradecerte, y entonces te escriben para agradecerte. Muchas gracias a todos, gracias a la hermana y feliz Navidad a todos. Muchas gracias. No veo lo que escriben, pero lo creo. No, claro, pero te juro que está muy bien. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Excelente, saludos, feliz Navidad. Bueno, gracias a todos. En todo caso, tienen todo el correo y los contactos de la hermana para escribirle directamente. Ah, mira, una persona te dice, te he escuchado muchas veces y siempre aprendo. Qué bien, esto es la cosa mejor que te pueden decir. Bueno, Bueno, gracias a todas.